Chicos, espero estén muy bien, que estén llevando armonía en las diferentes áreas de su vida, que estén animando montones. Sé que tienen bastantes trabajos del tecnólogo porque estamos en fase de cierre, eh, pero ya casi, y felicito mucho el proceso. He visto que han entregado evidencias bastante buenas, entonces celebrarles su proceso y que continúen pues creciendo y avanzando. Día de hoy, sesión de contrato laboral y derechos de autor. Vamos a estar hablando de unos temas que, siendo honestos, en la academia casi no se tratan. O sea, a uno le enseña qué hace un animador, en qué podría dentro del pipeline encajar en un flujo de trabajo. Ah, que hace fondos, que hace personajes, que hace color script. No, que anima secuencias, aplica efectos, hace sonido, etc, etc. Pero realmente toda la parte de legislación, tanto de los derechos que tienen ustedes como trabajadores o los deberes que tienen como trabajadores, también como los derechos que tienen por haber creado. Entonces, creo que son temas que son vitales, importantes, pero a veces se pasan como por alto. Entonces, vamos con el orden de la sesión. Última competencia, evaluar. Ya cambiamos de fase, perdón. Ya cambiamos de competencia. Esta es la última competencia técnica y fíjense el nombre. Dice, calcular costos de operación de acuerdo con métodos, pero esta parte es un poquito más administrativa, un poquito más documental. Resultados de aprendizaje que están enlazados a esta evidencia, identificar las normativas vigentes y estimar costos de acuerdo al alcance. Contrato laboral y derechos de autor tuvo apertura el lunes 17 festivo. Me imagino que estábamos por allá con la Margarita recibiendo el sol de la playa o en su defecto recibiendo la radiación de la computadora mientras hacíamos render y así nos bronceamos también los animadores. Y pues tiene fecha de cierre el 1 de diciembre. ¿Listo? Chicos, no se me vayan a preocupar, yo les tengo un template donde ustedes solamente van a llenar información. Pero pues eso no es la gracia. De aquí a mañana ustedes van a firmar un contrato y no saben ni qué están leyendo. Pues no, ¿cierto? ¿A qué tienen derecho? ¿Qué es un trato justo? ¿Qué es injusto? A nivel de creatividad, ¿qué tanto estoy cediendo de lo que cree o no? Eso es vital e importante. Entonces, quería preguntarles a ustedes dos si leyeron el contrato que les envié esta mañana, el enlace de Docs que les mandé. Yo no. Ok. Apenas estoy prendiendo el computador porque tuve problemas con él. Creo que me va a tocar reinstalar el Windows. Ay, no me digas eso porque yo justo este fin de semana me pasé a Windows 11 y no me generes miedo. No, no fue el Windows 11, no sé qué fue lo que pasó. Ah, bueno, espero las soluciones. A ver, aquí Dago nos dice, o nosotros hacer firmar un contrato. Sí, también es verdad. Cualquiera de los dos casos. Sí, sí, yo lo alcancé a leer. Ok, lo alcanzaste a leer. ¿Y qué te pareció el contrato? Pues me pareció gracioso en algunos puntos, por ejemplo, ese primero donde decía, no especificaba las labores, o sea, decía como, Ah, no recuerdo en ese momento, pero decía como hacer cleanup, animación no sé qué, y cualquier otra cosa que se necesite, o sea, como no especificar bien todos las labores o actividades que se tienen que realizar. mm, Pues incluso hace poco hubo una controversia con respecto a eso, con una persona que estaba buscando a alguien que hiciera todo eso y pues obviamente todo tiene que estar dentro del contrato de trabajo bien definido, mm, porque si no se estaría extralimitando en sus funciones, que eso es una causal también de problemas legales. totalmente. Y, y pues hay otras cositas por ahí también. Ok. Esa que mencionas es una, porque se menciona el cargo, pero uy, funciones raras. Ahorita lo vamos a leer como a profundidad. Salario, horario laboral. Bueno, aquí estamos viendo con las partes de un Ese contrato. salario estuvo muy bueno. Ay, ¿te reíste? Yo sí
O sea, conozco muchos chicos que pues empiezan a trabajar después de su tecnología. Y aunque parezca chistoso, estos son los ofrecimientos en salario. Sí, o sea, o inclusive les dicen como, ay, pero es que usted va a aparecer en los créditos. Obvio, tiene que aparecer. Peor, aquí aquí la quitan también. Ay, me encanta que lo hayas leído. Ahorita lo vamos a leer como para que Eduardo tenga contexto, pero sí. O sea, este contrato está hecho específicamente de esa manera, pues para su análisis, ¿no? Y para que después no vayamos a caer en la trampa. Vamos a hacer una pequeña trivia que tengo yo aquí, justamente para identificar qué tanto conocemos de estos temas. La vamos a contestar entre todos, así que frescos. Dice, te contratan como diseñador para diseñar el personaje principal. El contrato dice, el animador cede totalmente sus derechos morales y patrimoniales. ¿Es válida esta cláusula? Sí. Si el pago es lo suficientemente alto, si es una práctica estándar del VoIP total, no, los derechos morales son irrenunciables, no, a menos que se firme ante un notario. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que si me contratan para diseñar el personaje principal de la historia de alguien más, Hmm, ese personaje no me pertenece. Ok, entonces tú estarías de acuerdo con cualquiera de estas dos. Sí, Yo diría efectivamente pues que no te pertenece el personaje, pero la creación sigue siendo tuya. Va, epa, A sí. pesar de que no te pertenezca, es una creación tuya, o sea, tiene tu estilo, tiene tu forma, a pesar de que sea un encargo. Ahí viene una cuestión importante y es uno de los primeros términos que tenemos que, bueno, los dos primeros términos que debemos diferenciar. Primero debemos saber qué es un derecho moral y también qué es un derecho patrimonial para poder epa. contestar esta pregunta, porque son cosas totalmente diferentes. Derecho moral a todos y cada uno. Miren, yo hice una bolita que estuvo en un cartel, un ejemplo, que estuvo en un cartel que imprimieron en una agencia. Esa bolita donde estuvo puesta la bolita, el color que le di a la bolita, el tamaño de la bolita es de mi autoría. Y por más de que yo trabaje en una agencia, me pertenece a mí. A mí no me pueden quitar los créditos de nada. Yo creé eso. Que yo vaya a tener remuneración, ahí ya viene la diferencia, que yo vaya yo a tener remuneración adicional. O sea, me pagan por hacer el personaje para la serie animada o para el producto que sea. Y yo, después el personaje, aunque eso también tiene cláusulas, pero después el personaje vayan a sacar juguetes con ese personaje porque gustó mucho. O vayan a imprimir camisetas. Si no, si yo cedo mis derechos patrimoniales, significa que pues yo ya no tengo como poder adquisitivo allí. Entonces, uno siempre que firma un contrato de este tipo, uno está cediendo sus derechos patrimoniales, pero los derechos morales siempre son de ustedes. Ustedes siempre van a ser los creadores. Así que, Dago, tenías razón. Los derechos morales son irrenunciables. ¿Listo? Porque es la paternidad, la integridad de la obra. Fueron ustedes quienes la idearon. Y allí es donde pues hay controversias con la IA. Porque a quién se le atribuye el derecho moral de la creación realmente. Ahí empezamos a tocar otros temas. Segunda, firmaste un contrato de prestación de servicios. O sea que yo tengo que presentar una cuenta de cobro que evidencie pues el trabajo que realice para recibir mi honorario. Sin embargo, el estudio te exige cumplir un horario estricto, de 8 a.m. a 6 p.m. Te provee de equipos y software y recibes órdenes técnicas constantes de un jefe, o sea, tienes tu ordinación. ¿Qué figura jurídica se configura aquí? Es una relación comercial estándar, pues tú firmaste el contrato pues, voluntariamente. Se configura un contrato de realidad por el principio de primicia de la realidad. Ya explicamos un poquito esos términos. Es legal siempre que se pague un 10% más que a los otros empleados. O es un modelo híbrido semillero de animación. Términos a tener en cuenta.
¿Tenemos claro que es un contrato a término de prestación de servicios? General, no Sí. eres de planta, sino que te contratan por un tiempo por lo que trabajes. Sí, tiene que ver con el tiempo, por una labor específica. ¿Qué vas a decir, Dago? No, que sí, que conocía. Ok. ¿Qué pasa? Que ustedes no tienen de beneficios de ley como subsidio de transporte, pago a seguridad social. Dentro de sus honorarios, ustedes o sea, resultan siendo como una empresa, entre comillas, porque ustedes tienen que responder por todas estas responsabilidades de ley, ¿sí? Lo que tiene particular este contrato es que ustedes se les asigna una tarea, pero ustedes no tienen un horario para cumplirla y tampoco un jefe a que le reciba órdenes, porque en ese caso ya es otro tipo de contrato. Entonces, descartamos que es una relación comercial estándar, que es legal y que se debe pagar más plata. O sea, en la realidad esto pasa mucho, que ustedes igual aceptan como freelance, que llaman, no sé si han escuchado ese término, o independientes, ¿sí? Y ustedes aceptan ese contrato. Y pues estas son como las condiciones que a veces uno se encuentra. Entonces, no es que ustedes no estipulan en su contrato de freelance, ojo ahí, cuáles son los tiempos de respuesta, cuántas entregas van a realizar. Bueno, todas estas cosas como a detalle para que el cliente o quien contrata tenga claridad. Y entonces empieza a llamarlos a las 8 de la mañana, les llama a las 10 de la noche. Este tipo de acuerdos no son de prestación de servicios, automáticamente se vuelve como un contrato laboral. Y esto es lo que se llama la primicia de realidad. Dice, dicta que si existen los tres elementos, ojo aquí, prestación personal, remuneración y subordinación, es un contrato laboral. Y la ley debería validar que ese contrato cambiara de prestación de servicio a un contrato a término indefinido, que es esos contratos en los que ustedes tienen todas las prestaciones de ley, tienen un horario laboral, unas funciones específicas que cumplir bajo un tiempo determinado. Puede durar 1, 2, 3 meses más. Creo que lo máximo que puede durar un contrato de este índole de tiempo definido es 1 año. Entonces, ojo ahí, ¿sí ven? Y digamos que ustedes que tienen mucho la intención de ser independientes y conseguir trabajo como freelance de pronto, como estudio de animación, pues es súper importante que tengan esta claridad hasta que ustedes se constituyan legalmente como empresa. Porque si ustedes no tienen un buen contrato redactado con todas estas terminologías claras, eso se les va a volver un dolor de cabeza terrible. Dice el adagio popular, cuentas claras, chocolate espeso. Dice, en tu contrato de cesión de derechos no se especificó el territorio, es decir, dónde tú cedes los derechos. Según la norma general, ¿qué pasa cuando no se especifica el territorio? Se asume todo el universo, o sea que si quieren ir a compartir en China el material, entonces puede. Es válido para el país donde se firmó, el contrato se anula porque no se especificó o aplica según la moneda de pago. ¿Qué creen ustedes? Aquí no importa aquí de pronto contestar lo que no sea correcto, comillas. Esa es una duda que yo también tengo. Vea No, yo pues, no sabría. vea, ¿sí ven? Ay, es que estos temas son tan fundamentales y uno no los conoce. Les cuento. Resulta que cuando no se especifica el territorio, ustedes siempre que crean una obra y la crean para alguien o la crean para ustedes, deben registrar la cesión de derechos, porque si ustedes, por ejemplo, que tienen la intención de que la serie se las compre una plataforma de streaming, ustedes quieren tener remuneración tienen que entender que esa plataforma es internacional. Entonces, ¿qué pasa o cómo van a ceder ustedes los derechos? ¿Ceden los derechos solo si aplica en Colombia y no aplica para Colombia exterior o si aplica para Colombia exterior? Entonces, allí es donde ustedes tienen que entender que aquí los derechos también son patrimoniales. Recuerden que son los económicos. Patrimonio es plata.
Entonces, automáticamente, ¿qué pasa con estos contratos cuando no dice válido solo en Colombia? Sino no lo especifica. Por defecto, va a tomar en cuenta en el país en que se firma el contrato, ¿sí? Entonces, importante, ahorita vamos a hablar todos estos temas como a profundidad, pero es importante que empecemos a entender que hay un déficit muy grande en el conocimiento de nuestros derechos, tanto creativos como laborales. Por eso estoy haciendo la trivia antes. Ustedes hacen el RIT bajo contrato laboral. ¿Quién es el dueño? Ojo aquí, de los derechos patrimoniales de los RITs. ¿Tú por qué los creaste? El estudio, presunción legal. 50-50, tú y el estudio, el dueño del software. Patrimoniales. Dices ahí, money, cash. Creo que el estudio. Ajá, muy bien. Recuerden, cuando ustedes firman el contrato y ustedes están cediendo sus derechos, existe o sea, ellos tienen que darles créditos a ustedes. Por eso es que cuando una persona, por ejemplo, trabaja en la película Spider-Man, va a aparecer en los créditos con la función que cumplió, ¿cierto? Y él va a poder propagar, pues lo ideal es que una vez él bajo ciertas condiciones y cláusulas, esa persona después de que sale el producto va a poder compartir cómo lo trabajó, porque es parte de su portafolio y de su creación y posibilidad de conseguir más empleo, ¿cierto? Esos son los derechos morales. Pero toda la plata de taquilla, todo el merchandising que puede llegar a ser con el personaje que se diseñó, con la música que se diseñó, que se creó para la película, pues eso ya hace parte del estudio, que en este caso sería Sony, ¿sí? Porque ustedes, al tener un contrato como subordinación, ustedes ceden los derechos patrimoniales, es decir, yo creo, es mi obra, pero yo te estoy cediendo el derecho a que a cambio de un honorario, perdón, tú puedas lucrarte pues de este producto que estoy ayudando a crear. Diferencias entre derecho de paternidad y derecho de transformación. Entonces aquí dice, no hay diferencia. La paternidad es cobrar y transformar es editar, no. La paternidad es moral, o sea, el crédito, y la transformación es patrimonial. Derivados están invertidos, ¿qué creen ustedes? Uy, es que hay términos que uno sí definitivamente desconoce, hola. Yo creo que ustedes están ahí como así, ¿qué es eso? ¿Qué paternidad? ¿Qué? Resulta que los derechos de paternidad es justamente esos derechos que se les atribuye a ustedes como autores de algo. ¿Mm? Y la transformación es, los derechos de transformación es lo que les menciono, por ejemplo, no, resulta que van a sacar Spider-Man Punk fue muy popular en la película y no había un diseño, pues aparte de los cómics como tal, pero este diseño que se hizo para la película fue muy comercial, fue muy gustado. Entonces, ¿qué va a hacer el estudio? Va a sacar merchandising o va a sacar productos adicionales pues para que la gente compre. El que diseñó Spider-Man Punk está feliz porque su producto, su diseño, pues gustó a la audiencia. Pero básicamente, si en la cláusula de cesión de derechos él cedió los derechos de transformación, está queriendo decir que toda esa plata que puede generar por juguetería, por camisetas, por afiches, por lo que quieran, le va a pertenecer es al estudio. Él no va a recibir monto por eso. Pongo otro ejemplo. Ustedes escribieron un libro, ¿sí? Ustedes, digamos que en la literatura sí se maneja así. Ustedes no ceden del todo los derechos de transformación. Ustedes siguen teniendo cierto derecho. ¿Han escuchado las regalías? ¿Ese término regalías? Sí, eso. Acá los actores también Sí, les pagan eso. Sí, eso. Entonces las regalías vendrían siendo un poquito esto de la transformación patrimonial. ¿Por qué? Del derecho de transformación. Porque ustedes reciben un monto, un porcentaje por cada edición vendida o por cada mil ejemplares.
Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes ceden una parte, porque están dividiendo en porcentajes, pero ustedes siguen recibiendo dinero de la autoría de ese libro por haberla creado, ¿cierto? Pero si ustedes ceden totalmente los derechos de transformación, pues no van a tener ese beneficio. Entonces, la respuesta correcta es la C. Contratarás un animador solo para el crunch final de 3 meses, o sea, para la última parte del proyecto. ¿Qué contrato usarían? ¿Término indefinido, verbal, término fijo o por obra labor o acuerdo de caballeros? ¿Cuál creen ustedes que sería? Uy, no, el de acuerdo de caballeros y el de verbal nunca lo hagan. Pues tiene que haber una relación de confianza muy grande como para hacerlo. De resto, todo escrito y muy claro. Se los recomiendo porque me han pasado esos carrillos que ni les cuento. Entonces, ¿cuál creen que sería la mejor opción? ¿Término indefinido o término fijo o por obra labor? Yo término fijo. Claramente. Recuerda que el contrato por obra labor se diferencia del de término fijo porque el de término fijo pues sí paga como lo de prestaciones de ley. En 2004 firmas una sesión para TV y cine. En 2030 se inventan los hologramas mentales. Tecnología inexistente al 2024 que ustedes firmaron el contrato. El estudio quiere explotar tu obra ahí sin pagarte extra. O sea, sin pagarte por adaptar tu obra a otro medio. Puede hacerlo si tu contrato no decía y en medios por conocerse. Sí, porque al Yo ceder creo los que de... sí. Sí, sí, sí. Sí, porque, o sea, cuando no está esta lineacita, ustedes están vendiendo o cediendo sus derechos a la hora, a la tecnología que hay ahora. Em, por eso, por ejemplo, no sé si han escuchado, es que no me acuerdo el nombre de esta actriz. El caso es que era una actriz que fue, digamos que fue la feita de Hollywood y nadie la quería contratar y mejor dicho. Entonces la vieja se metió a hacer un grupo de lectura con mujeres y lo hacía online y lo hacía presencial. ¿Qué hizo la nena? Miren, qué gallinazo de mente de negocio. La nena estaba haciendo un estudio de mercado con historias de literatura que fueran vendibles a formato cine. Entonces la nena empezó a indagar qué novelas, qué literatura era la que le gustaba a la gente. Y ella como productora ha ganado Oscars y ha tenido pues en taquilla bastante éxito. ¿Por qué lo menciono aquí? El medio original es novela, libro, literatura. Pero si, no, si ustedes han escuchado cuando una película se basa tiene que comprar los derechos para poder realizar la película muchas veces, ¿no? Solo sí, porque, por ejemplo, ¿por qué no compran los derechos de Cenicienta? ¿Quién tiene los derechos de Cenicienta? ¿No es dominio público? Son Ah, universales. correcto. ¿Y por qué? Yo nunca he entendido bien cómo es eso, pero hay un tiempo en el que se vence la propiedad, los derechos. Sí, y correcto, es por tiempo. Por eso es que pasa, digamos, música de dominio público, literatura. Mickey Mouse hace poquito pasó a dominio público también, porque cumplió su tiempo de, como son 100 años más o menos, y ya pasa a ser de dominio público. Entonces Sí, aquí, pero ay, por no, lo no, que entiendo, ajá, no es Mickey Mouse el de ahora, sino el de el de antes. este Steamboat Billy, ¿cómo es? El de blanco y negro, y pues no sabía que se Ujú, podía diferenciar así. sí, 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 sí. Ay, no se puede ser, aquí, bueno, dice, no, la sesión es de interpretación restrictiva. Si el medio no existía y no se pactó en futuro, los derechos son tuyos. Casi que siempre en cuanto a normativa de autor, uno como autor tiene las de ganar, ¿sí? Pero también tiene mucho que perder si no conoce. Eso le pasó a Pixar con Toy Story. Cuando Disney dijo, bueno, yo voy a producir su película en 3D, la primera. Ellos se centraron en la inyección de capital para desarrollar la tecnología y para hacer la película.
¿Qué hizo Disney después de que esta la película fue un éxito en taquilla? Sacó merchandising. Salió con Mattel, sacó juguetes, sacó videojuego, colchas, mejor dicho. Así como en el intro de Spider-Man que hasta paleticas y villancicos sacó. Y resulta que Pixar cedió sus derechos patrimoniales respecto a esas creaciones y no recibió ningún dinerillo extra por eso. No sé si conocían esa historia del cine. Pero ellos sabían, ellos lo cedieron voluntariamente. De pronto no dimensionaron el impacto que podía tener la película en la audiencia. Okay. Y si ustedes se es Disney ponen siendo Disney. sí, si ustedes se ponen a analizar, todas las producciones están hechas para, o sea, todas las producciones invierten mucha plata en arte, muchísima plata en arte, es justamente porque saben que así la película no pegue, porque puede ser una película que en taquilla le vaya mal, pero ellos saben que recuperan dinero en merchandising. ¿Sí? Entonces hay como tenerlo en cuenta. Continuamos. ¿Por qué es obligatorio inscribir la cesión de derechos en la Dirección de Derechos de Autor? Para pagar impuestos, para ser aponible a terceros. Sin registro no hay copyright, es opcional. ¿Es obligatorio o no es opcional? Yo Aponible creo es que, dime, ¿es obligatorio? sí es obligatorio. Bueno, en esta les ayudo. Resulta que ustedes tienen que registrar su obra en creación y la cesión de los derechos patrimoniales cuando ustedes tienen la intención de que una plataforma o, bueno, sí, como a recibir financiamiento, porque ustedes tienen que, primero la empresa tiene que garantizar que eso que va a producir y que va a invertir capital sea de su autoría. Entonces, si ustedes quieren generar una serie o quieren, pues lo hablo como en ese tema puntual porque eso es a lo que va la pregunta. Tienen la intención de vender el producto, pues tienen que registrarlo ante derechos de autor antes de publicar cualquier vaina. Por eso yo les pregunté una vez a ustedes que si tenían problema con publicar su, su fragmento de animación porque una vez se publique, eso ya anda en la red y pueda que otra persona pues tome la idea y la desarrolle y les gane. Pero la idea es mía. Sí, usted la registró. O sea, ustedes pueden tener una batalla legal de muchos años y de mucha plata tratando de demostrar que la idea fue de su autoría y puede que la gane. Pero eso lleva un proceso de muchos años. Lo más recomendable es registrar, que eso no toma nada de tiempo. Ahorita vamos a mirar ese tema. ¿Qué es una cláusula de exclusividad laboral? Eres animador VIP, no puedes trabajar para la competencia simultáneamente, solo usas software del estudio, trabajo garantizado de por vida. Derecho, cláusula de exclusividad. La B. Sí, esto también es por conflicto de intereses. Si ustedes se dan cuenta, yo no sé si siguen en redes sociales a artistas, pero dicen es que no puedo contar mucho del proyecto. O sea, ellos hablan del proyecto y sus experiencias cuando ya sale el proyecto. Por esto, porque hay un conflicto de intereses, porque uno debe guardar confidencialidad en los proyectos en que está hablando. O sea, fuera de la oficina o el entorno laboral, uno no tiene por qué estar hablando en que está trabajando, porque eso es irrumpir en una cláusula, porque uno no sabe también quién está escuchando. Por último, si el contrato dicen que te pagan con exposición y créditos, ¿es válido? Sí, si eres junior, sí, el arte no tiene precio, no, el salario debe ser dinero, especie legal, depende de los seguidores del estudio. ¿Qué creen ustedes? Tiene un contrato, yo creo que es con dinero. Sí, listo. Estas frasecitas se las dejo yo. Para crecer en la industria no basta con ser talentoso. Conocer tus derechos y deberes también es un compromiso cívico con la labor y el arte de contar historias en animación.
Básicamente también no se ve que sea una industria seria porque no tenemos estas prácticas de registrar nuestra obra, de exigir contratos laborales, de conocer nuestros derechos. Entonces, pues viene como un llamado. No estoy diciendo que porque no los conozcamos estamos cometiendo un pecado, pero pues de aquí en adelante, ya que escuchamos del tema, se vuelve importante que ustedes también se formen en la parte legal o que se asesoren, Juan mínimo, porque existen muchas personas inescrupulosas y conozco casos. Hay un estudio que se llama Tunja York, que es colombiano. Y este estudio con una animadora que es cercana a mía, estuvo trabajando durante un tiempo en una producción y empezaron a incurrir en temas como retrasos en el pago, super explotación laboral a tope. Entonces, ojo, yo sé que cuando uno está empezando, pues a veces tiene como que elegir entre la experiencia que puede llegar a dar un trabajo y elegir el tema del dinero, ¿no? Pero pues tampoco pasando por encima de sus propios derechos. Entonces, ojo, ustedes firmando un contrato donde estén muy claras sus funciones, sus labores, sus horarios, o sea, todo debe estar al detalle y con claridad. Justamente eso es lo que les iba a mostrar con este formato de un modelo de contrato. A término fijo, de una vez en el contrato debe decir quién es el empleador, quién va a recibir los derechos de su creación, cómo se llama, cuál es su identificación tributaria, aquí en Colombia se llama NIT, quién es el representante legal, sus datos, y el objeto del contrato. El objeto del contrato siempre es la claridad de bajo qué condiciones ustedes van a prestar ese servicio, ese conocimiento. Entonces aquí dice que van a ser remunerados por parte de ustedes como trabajadores para trabajar en una serie infantil llamada Las Aventuras de Patty la Patata, bajo las siguientes condiciones. Cláusulas fundamentales. Lo primero, entender cuáles son los cargos, cuál es el cargo y las funciones específicas que ustedes tienen que cumplir. El trabajador se desempeñará como animador 2D Junior para el proyecto de serie infantil, Las Aventuras de Patty la Patata. Sus funciones serán animar las secuencias asignadas, asistir en el clean-up de otros animadores y realizar cualquier otra tarea que el director de animación considere necesaria para la producción. Entonces acá debería, digamos que listo, ustedes los están contratando como animadores, pero no solamente debería decir el cargo de animador, sino también y artista 2D, por ejemplo. Y debería ser supremamente específico en qué tipo de secuencias van a trabajar ustedes, de pronto hasta cuántas secuencias van a trabajar ustedes. Si es una empresa que tiene muy buena producción, o sea, un buen aparato de producción, va a saber para qué escenas específicamente los está contratando ustedes. Y si ustedes son empresa, pues ustedes van a saber a qué secuencias van a asignar a ese animador. Y hay que ser muy claro en lo que ustedes deben desempeñar. ¿Listo? Duración y prórroga. La duración es de 6 meses, contratados a partir del 1 de enero. Al final de este periodo, la prórroga es automática por periodos iguales, a menos que el empleador notifique lo contrario. Aquí está lo malo. Con un día de antelación. Ustedes tienen derecho a ser informados creo que son 15 días hábiles. Si ustedes van a ser despedidos porque el contrato no tiene mayor durabilidad, ¿no? De pronto no tiene el presupuesto para pagar su nómina, lo mínimo que deben hacer es avisarles con tiempo. Eso se debe hacer, es el deber ser, así como, bueno, eso generalmente no pasa. Pues yo renuncié hacía varios trabajos porque es que me tenían así como súper explotada. Yo trabajé mucho tiempo en publicidad y muchas de estas cosas que vemos aquí me pasan. Me pasaban horarios extendidos, no habían funciones claras, en fin, por eso les digo que esta clase me la saltaron y la necesitaba. Y uno generalmente sí puede llegar a renunciar, pues como
el mismo día, el día antes, una semana antes. Bueno, depende como las condiciones laborales. Pero el empleador sí debe, como por ley, tener como ese tiempo de antelación. Salario y pago. Es que 500.000 pesos mensuales. Con esto no se paga ni la salud. ¿Cuánto está el salario mínimo legal vigente este año? 1.400.000 y algo. Ah, bien, qué sí. Esto no es ni, esto es la tercera parte de ese sueldo. Aparte, dice que es a término definido, o sea, dice que pagaderos en 15 días. Como este salario incluye cualquier tipo de compensación. Aquí está el otro error. Si ustedes están siendo contratados a término definido, significa que la empresa asume responsabilidades tales como pago de cesantías, pago de prima, pago de auxilio de transportes. Cuando uno trabaja remoto, no, obviamente no hay transporte, pero sí hay un auxilio a internet, ¿sí? Entonces, este contrato tiene esa ambigüedad, porque tiene condiciones de prestación de servicios en las que el empleador para nada se hace cargo de estas cosas. Em, Acá les están diciendo que hay subordinación, que tiene que cumplir un horario y tras del hecho les está diciendo que no les van a pagar lo mínimo legal vigente, que es eso, la prima, las cesantías, sus vacaciones, una liquidación, ¿cierto? Entonces, hay otro fallo que tiene este contrato. Horario de trabajo. Digamos que por la legislación, ¿cuántas las horas laboradas a la semana para un contrato de tiempo completo? Que por ese salario no debería ser un... Pues, Dime. pues no recuerdo aquí ahora si era un contrato por prestación de servicios, no tiene horario específico. Ajá. Y este sí tiene horario porque es a término definido, pero el horario no está cumpliendo con lo estipulado por la ley, que sí, mal no estoy, son 40 horas semanales. 40 o 48. Está en ese rango. 44 creo que es el que están tratando de Eso. poner ahora. Sí, entonces trabajando de lunes a sábado, de 8 a.m. a 8 p.m., 12 horas, pues estás tralimitando el horario. Y fuera de eso dice, el empleador no reconocerá pago adicional por horas extras dominicales o festivos, considerando que están incluidas en la remuneración total. Por favor, no firmen este contrato, no se hagan ese daño, busquen algo un poco mejor. Propiedad de intelectualización de derechos. El trabajador cede a perpetuidad y a título gratuito para todo el universo y todos los medios y formatos existentes y futuro, todos los derechos patrimoniales sobre cualquier creación, diseño, animación o idea desarrollada durante o después de la vigencia del contrato. Ojo que acá está la trampa. Relacionado o no con la serie. El trabajador renuncia expresamente al derecho de ser mencionado en los créditos. Entonces, ¿qué pasa? Por lo único que tiene el estudio de derechos patrimoniales, o sea, de plática, es por las funciones que ustedes hagan dentro de la serie, las que se les asigne, ¿sí? Las secuencias animadas, el fondo, el personaje. En la vigencia del contrato. En la vigencia del contrato. Fíjense acá que dice que después del contrato, durante o después. Si ustedes finalizan el contrato, lo que creen ustedes de ahí para adelante relacionado no con las series de ustedes. Y si ustedes lo quieren, ojo, la idea original de quién es el estudio, pues yo tampoco me voy a lucrar de lo que hizo el estudio. Tampoco es el deber ser. Pero si ustedes van a crear un personaje o van a hacer su propia serie animada, pues es suya, porque el estudio va a coger y va a exprimir su cerebro ni porque fuera la IA alimentándose del arte de todo el mundo. ¿Mm? Entonces, ojo ahí, esto no debe pasar así. Em,
perpetuidad y a título gratuito, esto significa que ustedes pues no van a recibir dinero por cosas adicionales que se hagan, ¿no? Que van a sacar una línea de peluches de Patty la Patata. Ustedes eso sí lo pueden ceder, porque se supone que ustedes les pagan lo suficiente en sus honorarios como para hacer ese tipo de cosas. Se supone, ¿no? Y lo último, pues que ustedes firman y firma el susodicho. Ah, no vayan a firmar ese contrato. Entonces, vamos pues. Es por 500,000 pesos, 12 horas al día, tiene todo el Hambre. derecho de ceder sus sesiones. Sí, sí, bueno, no sé, ustedes antes habían tocado este tema, no de pronto no en el ámbito de la animación, pero sí de pronto en el ámbito laboral, que tenían conocimiento, creo que ustedes tienen esa materia también por ver. ¿Qué tema, perdón, de todo lo que hemos De, comentado? del tema laboral, de contratos laborales y este tema. Bueno, contratos laborales no, pero derechos de autor sí nos tocó aprender a de hecho, casi ni aprendimos, pero sí Mm, ya pasamos nuestra, entre comillas, primiparada con un trabajo que hicimos. Pues eso no era ni un contrato, era un concurso. En el concurso siempre salen con esas cosas, mm, que era para una mascota de los Juegos Centroamericanos. Nosotros estábamos pues más pelados y pues nos dijeron que estaba este concurso y creamos una mascota que se llamaba Cata, que estaba basada en la India Catalina. Y allá nos dijeron incluso que habíamos ganado y todo, pero así como si nada, luego pues fuimos reemplazados y no nos pagaron por el trabajo que hicimos. Pero el problema es que a nosotros siempre nos dijeron, eso lo debieron haber registrado. Y nosotros teníamos a Cata registrada. mm. Pero no sé si fue que no supimos defendernos o qué. Pero cuando nosotros estuvimos hablando con del autor, no sé cuál es la oficina, ahorita se me olvida, pues las personas que organizaron la cosa, ellos registraron a Cata también, con el mismo Mm, nombre. Y pues nosotros dijimos, aquí hay dos registros iguales y el de nosotros es más antiguo y pues nos dijeron que sí, eso preséntenlo en un juzgado. Nosotros no nos metemos en esas cosas, ahí tienen sus papeles para que se defiendan. No sé si eso sea cierto, no sé si hubo algún chanchullo por ahí, pero al final nos quedaron esas dudas de cómo se registraba y para qué servía el registro de un personaje. De hecho, nosotros tenemos un cómic por ahí y yo no sé cómo se registra un cómic, porque el cómic tiene muchísimos personajes. Yo no tengo idea si se registra la obra completa o si tienes que registrar cada personaje que sale allí. Son muchas dudas que pues que nos quedaron, por eso estoy ok. prestando atención a ver qué sale por aquí. Allí yo creo que se registra la obra completa y si quieres guardar cada personaje, pues se va registrando cada personaje, pero como es una eh, serie de historietas, tú puedes registrar para tener Sí. el ISSBN, ISSBN para Ah, ok, Ujú, lo del tener tu libro, código de barras para poder venderlo en las en las librerías y todo librerías. esto. Ok, sí, ok. correcto. Cuando es obra de este tipo, libros, igual, digamos, por ejemplo, con el audiovisual, uno registra guión, registra sonido, o sea, toda la composición sonora y registra todo el arte. Cuando ustedes hablan de los personajes, por ejemplo, uno registra la Biblia de producción y arte de esa serie animada o de ese guión. Entonces allí ustedes están registrando personajes, escenarios, sí, pero uno registra todo el arte, un compilado, para que lo tengan en cuenta. Cuando se diseña un personaje específico, solo como por producto, pues ustedes registran el personaje. Pero cuando se parte de una producción, como una serie, registran todo el arte. ¿Listo? Igual, ahí en el material que tengo para compartirles, eso sí es re larga la charla, pero creo que de pronto les va a interesar mucho. Es una charla del Fondo de Desarrollo Cinematográfico sobre derechos de autor. Entonces, creo que les va a venir muy bien eh, abordar esos temas. ¿Listo? Vamos a
ampliar un poquito. Bloque 1, bloque laboral, luego nos vamos a enfocar en el bloque 2, que es derechos de autor. Entonces, lo primero que debemos entender, lo que hablamos, tipos de contrato. ¿A qué tipo de contrato me estoy suscribiendo? Obra-labor. Dura un tiempo específico para una tarea específica y pues es un rol temporal. Ejemplo, contratar un artista de fondos para el episodio 1 al 5. Miren lo específico de una serie, por ejemplo. Término fijo. Tiene fecha de inicio y fin exactas preestablecidas. Ejemplo, rigger contratado por 6 meses durante la producción. Miren la diferencia entre un contrato y otro. En el primero es muchísimo más específica la tarea y la cantidad de esa tarea que va a desarrollar. En el segundo se especifica muy bien la tarea que hay que hacer bajo un tiempo, pero ustedes pueden desarrollar, no sé, 20, 30 riggers en ese periodo de tiempo. Y término indefinido no tiene fecha de determinación. O sea, pero siéndoles honestas, yo me estoy viendo como si estuviera fantasmeada, como viéndome borrosa en la pantalla. Este contrato es muy real para nosotros en realización de estudios de animación. Los estudios de animación trabajan por proyectos. ¿Qué significa eso? Pues que yo tengo un crew, un equipo que va a trabajar en ese proyecto durante un tiempo definido. Inclusive, a ver, por ejemplo, si yo estoy haciendo una película o una serie en 3D, yo voy a tener un periodo en el que voy a contratar a muchos artistas conceptuales y diseñadores de fondos, personajes, etc. Y puede que esos contratos se terminen conforme se termine el pipeline de preproducción. Y luego yo ya tenga que contratar modeladores. Pues los modeladores se van a ir cuando termine la etapa de modelado. ¿Me hago entender? O sea, es muy difícil de pronto que un estudio contrate a término indefinido como tal. Los hay, pero pues también tiene sus condiciones. En agencias de publicidad, por ejemplo, a veces tienen sus propios animadores. Claro que ellos no le llaman animador directamente, sino motion grapher. Entonces, en agencias de publicidad, en el motion grapher, que es el que se encarga de hacer como toda la publicidad animada, tiene de pronto un contrato término indefinido, ¿sí? O a veces las agencias también subcontratan. Entonces, no, yo conozco un freelance o una persona que trabaja como independiente que hace animación 3D y va a hacer un comercial en 3D o hace modelos en 3D, entonces lo contrato específicamente para esa tarea. Hay que tener en cuenta como ese tipo de formas de contratación. Elementos esenciales, funciones, el scope. Debe ser muy específica y el burnout, pues quemarse, ¿no? Hacer dibujos es como muy ambiguo, ¿no? Que yo puedo hacer dibujos para el storyboard, puedo hacer dibujos para tomar notas de las reuniones, puedo hacer dibujos de mis compañeros de trabajo trabajando, o dibujos de qué, de fondos, de personajes, si estamos trabajando en una serie de qué capítulos, todo muy específico. Entonces aquí, por ejemplo, dice, animación cutout de personajes secundarios 15 segundos a la semana. Miren lo específico. Significa que yo a la semana tengo que sacar secuencias de 15 segundos. Cutout significa pues que voy a tener que riguear. O sea, digo, que mover la marioneta, o sea que va a tener que entregar pulida la escena. Inclusive y así eso también se debe especificar. Se debe especificar también, por ejemplo, si es un contrato de labor, cómo van a ser las retroalimentaciones del director. No significa que vaya a haber una subordinación, pero pues obviamente yo estoy siendo un artista que está entrando en un engranaje, entonces yo debo entender cómo funciona la producción y hay un director para eso. Entonces, ¿cómo voy a recibir las retroalimentaciones? ¿En qué momentos? Uno no va a recibir retroalimentación de keyframes cuando ya hizo toda la escena con in-betweens y todo, coloreado y línea, ¿cierto? Entonces, esas cosas deben ser claras y no es que esté mal preguntar. Eso es como la diferencia, es que cuando uno es junior le da miedo preguntar, porque uno no sabe, porque de pronto le responden caso hipotético, no hipotético. A mí me pasó. Yo estaba buscando trabajo como junior en publicidad, como diseñadora hace unos años y una agencia muy conocida acá en Colombia y en el mundo
me llamaron para una entrevista. Y se me rieron en la cara porque pregunté, bueno, ¿y cómo son los horarios laborales? Y es como, ay, no, acá es súper chévere el ambiente. Entramos a las 9 a.m., 9:30, pero pues digamos que la hora depende del tráfico. Que haya, si mucho tráfico, pues nos quedamos aquí, comemos pizza, Yo, o sea que no hay un horario. No. Ah, bueno, y entonces el pago de horas extras. Guau, 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 guau. Pobrecita, no sabe que en publicidad no se pagan horas extras. ¿Sí? Y yo entendí cuál era la dinámica del mundo publicitario, entendí que esos eran como las formas de trabajo, que eran así, términos de pronto a término indefinido, pero no pagaban extras. No habían funciones, está hablando de pronto de contratos un poco más estables, comillas, y pasaban estas cosas. Entonces, por eso les digo, el horario. Entonces, ¿cuál es? Respetar la jornada máxima, pues que está legal. Y si hay horas extra, puede que compensen, digan, no, no te podemos pagar plata. Definitivamente no. Si es un contrato a término definido e indefinido, podemos pagarte con tiempo. Así me pagaban en una agencia que también me tocaba trasnochar. A veces dormía en la agencia. Yo tenía una cobijita en mi puesto de trabajo porque era tal la, como el desorden y todo para allá que ya me tocó llevarme una cobija al puesto de trabajo. Propiedad intelectual. Eso también debe estar ahí. Y el elemento de confidencialidad, lo que les decía. Ustedes no pueden hablar con personas externas al proyecto durante la ejecución, deben tener cuidado de compartir en sus redes personales o con personas por mensajería instantánea cosas que se estén desarrollando el producto, pues porque, ajá. Y esto en estudios grandes, pues es, súper cuidado, mucho más cuidado de pronto que en estudios pequeños, pero para que lo tengan en cuenta, que esos son como los comportamientos profesionales a tener en cuenta. Mire, todo lo que creas en el horario laboral y con equipos del estudio pertenece al estudio. Y pues no se puede reclamar su diseño porque usted ya se dieron sus derechos patrimoniales. Bloque 2, propiedad intelectual. Aquí me voy a ir a complementar un poquito con esta presentación, que pues que hay que entender los derechos, tanto como animadores digitales, como también, no solamente como desde la visión de empleados, sino que también hay que entender cómo funciona y operan estos mecanismos para hacer a plataformas, convocatorias, concursos y demás. Y pues justamente proteger los derechos de autoría también les garantiza a ustedes poder acceder a festivales de animación, a convocatorias para financiación y demás. Entonces, eso es un conjunto de normas que protege las creaciones a los artistas y autores. Protege de todo, ¿no? Cortos, personajes, guiones, storyboards, diseños visuales, música, hasta el nivel tecnológico. Si ustedes, por ejemplo, estaban trabajando en Tumbun y se unieron con un programador, y ustedes para su corto desarrollaron una herramienta con, no sé qué lenguaje maneje Tumbun, pónganle Python. Resulta que ese programador, para que ustedes pudieran hacer la producción de su serie, hizo una herramienta específica. El registro de esa herramienta específica también se puede hacer, que es de su autoría, pues también se registra tecnología. En estudios grandes hay departamentos de tecnología. O sea, ustedes no pueden no registrar la obra. Por ejemplo, ay, yo hice esta ilustración y la voy a publicar en redes sociales. Bueno, no la registre, no pasa nada. Pero si ustedes quieren pasar a convocatorias, si ustedes quieren vender su producto después, pues ahí sí toca. Igual es mejor registrar. O sea, por ejemplo, trabajando como freelance. De aquí a mañana quieren hacer algo con sus personajes y no les dan a ustedes el reconocimiento de que ustedes lo hicieron, otra persona quiere llevarse los créditos del trabajo que hicieron, pues ya está registrada la obra.
O sea, si ustedes están haciendo un ejercicio exploratorio, pues ¿para qué lo registran, no? Pero si tienen una intención comercial o financiera, sí es importante hacerlo. Y se registra ante esta página que es derechosdeautor.go.co acá en Colombia. Sí, esta es digamos que aquí en Colombia, esta es la entidad que regula todo el tema a nivel nacional. Y aquí vienen los tipos de derechos. Los morales. Derecho a ser conocido como autor. Derecho a oponerse o a notificar que dañen la integridad de la obra. Por ejemplo, ustedes hicieron una serie infantil y van a usar ahora su personaje, lo vendieron a Netflix. Y Netflix ahora va a ser su personaje para hacer una animación para adultos con temas inapropiados. Ustedes pueden alegar de que están denigrando su obra o la intencionalidad. Eso también, por eso también se registra. Y los patrimoniales, pues es el derecho a recibir beneficios económicos. Y estos derechos duran toda la vida del autor, por ejemplo, cuando ustedes no lo ceden, más 80 años tras su muerte. ¿Mm? Entonces, hasta que cumplan 80 años después de que Gabriel García Márquez haya fallecido, todos los libros y publicaciones, adaptaciones a películas, series, novelas que se vayan a hacer de la obra de Gabo, van a seguir recibiendo regalías la familia. En ese caso, cuando el autor muere, pues automáticamente los derechos patrimoniales se le ceden a la familia. Usar imágenes, aquí también viene un caso. Yo voy a proteger mi obra como autor, pero yo también voy a velar por proteger la obra de otro autor. ¿Mm? Si ustedes usaron, por ejemplo, música no diseñada por ustedes, hombre, de pronto tiene copyright, o sea, que puede ser de libre uso, para uso no comercial, por ejemplo. Mencionen a esa persona porque ustedes no les pueden quitar los derechos morales. Mencionen quién lo hizo. Eso pasa mucho con FreePip, ¿no? Entonces, quienes son diseñadores o trabajan en el medio, bajamos y hacemos un híbrido como con muchas piezas, ¿no? Pero pues si ustedes tomaron una foto y solo le pusieron un texto, pues póngale crédito a la persona que tomó la foto. Ojo con eso. O sea, no queremos que nos pase, pero tampoco lo hagamos. Y pues copiar directamente, ¿no? Y compartir contenido protegido sin citar al autor que les había mencionado. Eso también, o sea, estas cositas pequeñitas que de pronto no hacen su diario o con su cotidianidad también infringe derechos de autor. Esto es lo básico que hay que saber. De ahí para allá, pues la legislación es mucho más propensa a estudio y pues ya son especialistas en el tema, abogados que se especializan en el derecho creativo, que trabajan para industrias creativas. Yo siempre digo que uno debe tener pues un amigo contador y un amigo abogado, porque pues de pronto uno desconoce estos temas, pero, pero pues puede pedir una asesoría mínima o que lo direccione una persona que se especialice. Y aquí voy a hablar de convocatorias y fuentes de financiación si es que ustedes tienen esa intención. Ya hablamos de la mirada de quienes quieren producir y hacer sus propios productos. Ahora vamos a hablar de perdón, de quienes quieren trabajar en la industria y ahora vamos a hablar de quienes quieren producir y hacer sus propios contenidos. Entonces, la financiación puede ayudar digamos que existen diferentes convocatorias, diferentes programas de estímulos. Ejemplo, la Nacional, el FDC, el Fondo del Desarrollo Cinematográfico. Estén pendientes también a convocatorias que se hacen a nivel latinoamericano, porque últimamente como que se está produciendo mucho en Latinoamérica, o sea, se produce en varios países. Ustedes no sé si vieron o escucharon una película que se llama Dalia y el libro secreto. Los derechos de distribución de la película los compró Disney. Está dentro del catálogo de Disney. Es una película realizada híbrido entre stop motion y 3D. Es una producción de este tipo. Participó Chile, Ecuador. Y para la realización de esta película se ganaron una mano de convocatorias, o sea, para poderla llevar como a la pantalla grande.
qué convocatoria en sí, en guión, qué convocatoria en arte, qué convocatoria en producción, y que participaron estudiantes de universidades en la fabricación de la película, mejor dicho, o sea, movieron cascabeles por todo lado para poderla financiar y llevarla a cabo. Entonces, hay que tener en cuenta que existen fondos privados y existen fondos públicos. Entonces, los fondos públicos son los que voy a hablar ahorita. Los fondos privados, pues ya son las convocatorias que realice como tal diferentes plataformas, están las de streaming, o pueden ser también crowdfundings, vacas digitales que ustedes hagan para generar presupuesto, como lo hemos visto en el pitch. Y pues no solamente habla de cortometrajes, sino que ustedes también pueden crear videojuegos, clips, música, entre otros. Voy a contar una casuística, permítanme un momento. Hace poquito yo estoy trabajando alterno con esto del SENA. Yo estoy trabajando con un estudio de emergente de videojuegos que se llama Neptus. Resulta que hace poquito participamos en esta convocatoria de narrar el futuro. Proyecto pasó y se ganó 2 premios. 2 premios de asesoría. Y pues, ¿qué está haciendo el proyecto ahí? Está ganando cancha, está haciendo visible. Con todos esos premios puede que pasemos a convocatorias ya financieras, pues para financiar el proyecto ya con músculo económico. Y pues es otra manera. Hay convocatorias de tipo tecnológica donde se incluyen cortometrajes, videojuegos, clips musicales. Hay convocatorias nacionales. El Ministerio de las TICs tiene una que se llama Crea Digital. Hay convocatorias del Ministerio de Cultura para que se chequen a nivel nacional. Pero también existen portafolios de estímulos en cada, bueno, debería existir un portafolio de estímulos para la promoción cinematográfica, artística, circense, teatral, danzaria, de todas las ciudades y de todas las gobernaciones. Yo vivo en Soacha y aquí también hay un portafolio de estímulos. El portafolio de estímulos más grande que tiene el país, pues por ser la capital, es IDARTES, que pues tiene un portafolio de estímulos bastante grande. Permítanme, les voy mostrando, porque no quede en el limbo. IDARTES convocatorias. Ahorita pues se cierra, eso casi siempre se abre en marzo. También los museos, a veces también museos o centros culturales también tienen convocatorias. Y pues aquí hay becas, pasantías y premios. Generalmente uno lo que busca son becas que le dan a uno tiene un proyecto de inclusión social, de narrativa, bueno, de lo que sea. Yo trabajé con varios proyectos de este tipo, por eso lo conozco. Y lo que se da es un presupuesto para ejecutar unas tareas específicas. Digamos, ustedes quieren realizar un cortometraje o un documental acerca de saberes ancestrales, no, del hilado de ruanas en Boyacá, por poner un ejemplo. Entonces, ese es para el Mincultura. Entonces, ustedes les dan una plata para que ejecuten el presupuesto, paguen honorarios, paguen de pronto logística para la producción de ese documental. Obviamente, ustedes tienen que ajustar el presupuesto que ustedes dan, bueno, presupuesto de las becas, que está, miren, estos son los campos. Voy por partes. Arte dramático, artes plásticas y artes audiovisuales, por ejemplo, que es como el que de pronto nos interesa. Beca cine comercial, es decir, creación de cortometraje documental con trayectoria. Obviamente esto tiene unas especificaciones de quienes pueden acceder, pero acá uno encuentra como toda la información. Aquí nos dicen que de qué duración. Aquí nos dice el monto, el presupuesto de ejecución. Acá nos dice, por ejemplo, las fechas de ejecución. Digamos, esta es la publicación de la convocatoria, cierre de la convocatoria, esto fue en abril. Y la máxima ejecución, miren, se dan cerca de 3 meses para ejecutar el documental, para producir un documental, entregar un documental hecho. Pues con una serie de papeleos que solvente
el estímulo, ¿no? Pero básicamente es así como funciona. El FDC también tiene sus convocatorias, que es el Fondo del Desarrollo Cinematográfico, que tiene como tal en Proimágenes las convocatorias. Miren, bases y requisitos. Convocatorias 2025. Entonces hay diferentes convocatorias. Ay, pero acá no las está mostrando. No, estos quienes conforman la mesa de... Perdón. Que nos dice que para quienes están abiertas las convocatorias. Pero me devuelvo. Hay también ciclos de formación. Acá, por ejemplo, ustedes encuentran varias masterclass de cine. Ah, bueno, por ejemplo, miren. Relatos en serie, convocatorias FDC, incentivos de acuerdo a la ley del cine, fondos nacionales, fondos internacionales. Miremos este. Aquí hay una de Iberoamérica, aquí hay una ¿de dónde? De África. O sea, estas son otras convocatorias a nivel mundial que ustedes pueden acceder. Que hay que estar pendiente de las fechas y de los requisitos. A veces hay un proyecto que se adapta o a veces uno adapta un proyecto a la convocatoria. Hasta aquí mucha información. Un poquito. Sí, sí, sí. Sí, obviamente porque estamos metiéndonos como con el tema legal y administrativo del... Pero esto es bacano. Yo tengo una discrepancia con el programa y yo siento que esto debería darse no tan al final, sino más bien como un poco más al inicio, porque a veces se puede perfilar un proyecto para acceder ahí. Hay muchos proyectos que nacen desde el ejercicio pedagógico que pueden adaptarse a las convocatorias. O inclusive hay semilleros de investigación audiovisual en el que la producción y el objetivo de la producción es acceder a una convocatoria. Bueno, acá hay algunas de las que les mencioné, el Ministerio de Cultura, dirigido a artistas y colectivos, creación de guión, desarrollo de proyectos, cada año, montos hasta de 60 millones, Fondo del Desarrollo Cinematográfico, el que estábamos viendo, apoyo a producciones desde estas diferentes áreas. Aquí, por ejemplo, uno debe tener muy en cuenta cómo hacer pitch de estos proyectos. ¿M? Porque van a requerir unas especificaciones técnicas bien claras, una duración de un formato, de pronto hasta un tema. Entonces, es importante leer muy bien las bases. Y Crea Digital, que por ejemplo, ha ayudado a sacar mucha serie para Canal Capital. Los canales, eso también se me ha olvidado decirles. A veces los canales de televisión pública también tienen sus propias convocatorias, ¿m? Para, pues, generar nuevo contenido. Canal 13, Canal Capital y los canales regionales también tienen convocatorias para estos formatos. Aquí hay algo otras alternativas. Está el Fondo Emprender del SENA. Yo el Fondo Emprender no lo recomiendo tanto porque su visión no está muy enfocada a nuestra industria como generación de productos, sino más bien como generación de empresas. AppsCo es un laboratorio de innovación digital, también podemos generarlo y pues festivalear. A veces festivalear los productos o digamos, los cortos em, puede generar incentivos, puede generar reconocimientos. Si digamos ustedes quieren o se prevén como cineastas, pues esta es la ruta. Festival en su cine. Entonces existen muchos, Cine de Cartagena, Corto de Popayán, de Cali, existe acá en mi municipio también, hay un festival audiovisual, en Ciudad Bolívar hay uno que se llama Ojo al Sancocho, mejor dicho, ustedes van a encontrar muchas plataformas de exposición, no tanto de financiación, sino exposición de ese material, ¿sí? A veces pasa que uno hace como un teaser de una película
y la rueda como corto y gana muchos premios en festivales y eso le da solvencia a la película para después pasar una convocatoria y volverse una producción largometraje. Entonces es importante lo que les menciono, la documentación, o esta es importante registrar la obra, pitch profesional, ideas claras, entusiastas, con público, o sea, obviamente, acá amamos el arte, pero es importante también tener en cuenta la ganancia económica que puede llegar a tener la convocatoria o el impacto social que puede llegar a tener la convocatoria. Dosieres completos. Si les están pidiendo 12 vistas del personaje, pues 12 vistas se presentan, porque por eso se descalifican los proyectos también. Entonces, hay que proteger las ideas y pueden tener mucho apoyo a nivel financiero y económico. Y pues es importante este tema, lo que ustedes crean pues tiene un valor, tanto económico como social. Aquí hay algunos links de interés. El gobierno estaba impulsando mucho las TIC digamos que está dándole mucha resonancia a este tema. Entonces aprovechemos eso en el buen sentido de la palabra, pues para la generación de contenidos, porque hay gobiernos que pues obviamente tienen como otra visión. Y bueno, esto de la economía naranja viene del gobierno Duque, pero digamos que sí se está empezando a sembrar, por ejemplo, ahorita el gobierno está articulando mucho la formación en inteligencia artificial, más allá de que porque no estemos de acuerdo o no, si hay mucha formación que de pronto puede sernos útil para generar enlaces. Por ejemplo, le pasó a la productora del estudio que les menciono para el cual colaboro. Ella se inscribió a una convocatoria que había en Bogotá para formarse en temas de producción y en estas industrias digitales y creativas. Duró 3 meses y se hizo contactos que nos permitieron enterarnos de la convocatoria. Ella adquirió todos esos conocimientos para poder entrar a esas convocatorias y ser más efectiva la presentación del proyecto. Y vea, el proyecto ganó 2 premios, entonces no tienen en balde esas cosas tampoco. Y pues ya de respecto a la evidencia, como yo soy buena papá, yo soy muy buena gente, amigos míos, yo no quiero que se pongan a pensar mucho la evidencia. Acá hay 2 formatos. Esto es lo que tienen que entregar. Diligencienlo de acuerdo a lo que necesiten y lo entregan en plataforma. Ya conocen las partes del contrato, ya conocen qué es lo justo y qué es lo injusto. Ya conocen cuáles son sus derechos patrimoniales, ya saben que es un derecho de confidencialidad. Entonces lo que deben hacer simplemente es leer el documento, entender desde qué rol van a jugar ustedes, si como empleados de un estudio o van a ustedes generar el contrato para un animador o para un artista y diligenciarlo. ¿Listo? Y estos 2 archivos son los que se cargan en plataforma. ¿Está bueno? Más sencillo para Ok. Más sencillo para dónde. Ahí están los 2 templates. Ahorita igual los comparto por WhatsApp para quienes no están en la sesión. Y pues ya, eso sería todo de mi parte, amigos. ¿Tienen alguna pregunta? Mucha información, ¿cierto? Yo siempre digo que en el momento uno no tiene preguntas y luego después cuando uno está haciendo las cosas, ay, le hubiera preguntado esta cosa, pero ahorita pues no Ok, tengo ninguna. ok. Pues sí, eso pasa mucho. Estoy viéndome verde. No es que esté de mal genio, es que es la luz que rebota La de... pantalla. No, nada, pues espero les haya sido útil. O sea, digamos que a mí me hubiera gustado mucho recibir esta información. Espero les haya sido útil pues la sesión el día de hoy. Sí. Espero
espero les haya sido útil la sesión. Recuerden que importante siempre conocer y al menos estar un poquito contextualizados, porque uno pensaría que ese contrato que les pasé es chistoso, pero los hay. Entonces, ojo con eso. No está mal preguntar, no está mal esclarecer. Obviamente, cuando ustedes van a entrar a etapa productiva con un contrato de aprendizaje, el contrato de aprendizaje tiene como unas especificaciones. Ustedes ya saben más o menos cómo es un contrato en generalidad, pues léanlo muy bien. Ustedes no tienen por qué quedarse haciendo horas extra. Ustedes no tienen por qué quedarse un sábado trabajando. Bueno, creo que todavía no está estipulado. Ustedes tienen derecho a una remuneración porque es un contrato de aprendizaje. Y ahorita con la reforma laboral, ustedes tienen un poquito más de beneficios porque, por ejemplo, antes uno recibía el pago yo tuve contrato de aprendizaje y uno recibía pago de salud y ya, ni derecho a prima, ni derecho a vacaciones, nada. Pues porque era un contrato especial. Ahorita con las nuevas reformas, la verdad no estoy como muy al tanto de eso, pero sí sé que se dieron muchos más beneficios al aprendizaje bajo esta modalidad de contrato. Entonces hay que leerlo por si van a acceder a ese tipo de información. Informarse muy bien con su instructora de etapa productiva respecto a esta normativa, que no entra en vigor ya, pero pues es importante conocerla. Y por lo demás, ya saben, evidencia, llenen esos dos formatos y envíenlo a la plataforma, no se me compliquen la vida. Y pues nada, desearles una feliz semana. Ok, muchas gracias. Vale. Hasta luego. No vayan a firmar cualquier cosa, lean antes de firmar. Hasta luego. Es verdad, es verdad. Hasta luego. Hasta luego, Guillo. Que estén bien.